Shalom, soy Ismael Salinas de Este es el Camino y queremos compartir con ustedes en esta semana de la Parashá Vaerá, la cual quiere decir y aparecí. Entonces aquí se habla sobre la Parashá de esta semana, que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 6 hasta el 9, al final del capítulo 9. Nosotros vamos a estar enfocando en la Haftará que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 28, usando el versículo 25 y se termina en el capítulo 29 hasta el 21. Esta parashá es muy interesante y contiene la parashá cuando el Señor está tratando con el faraón en Egipto y le muestra su poder a través de las plagas que hizo caer sobre la tierra de Egipto. Y cómo el Señor mostró que Él es el Dios de dioses y el Señor de señores. Entonces, una cosa que queremos en esta semana seguir es el pensamiento de lo que está ocurriendo en Vaerá. Entonces, el Señor hace estas cosas grandísimas. Pero como introducción, me gustaría que viéramos y recordáramos que Adonai está en medio de todos los negocios del hombre. Desde el principio, el Señor ha estado mostrándose como el que está envuelto no solamente en la vida de una nación, sino que también en la vida del hombre en particular. Uno de lo que necesitamos nosotros reconocer es que Adonai Sebaot, o es decir, el Señor de los ejércitos, es el que es todopoderoso y no hay nada ni nadie aparte de él. No hay nada que se asemeje a él, ni nadie que le haga segundo. También es importante ver que él, en su plan divino, decidió cómo iba a desarrollarse todo esto. Importante reconocer es que Israel también es su heredad. Él es un Dios celoso que no dejará que nadie ocupe su lugar. Y en la escritura nos dice, porque Jehová, tu Dios, que está en medio de ti, es un Dios celoso. Y no sea que se encienda la ira de Jehová, tu Dios, contra ti, y él te borrará de la faz de la tierra. Y eso se lo dijo a su pueblo en el libro de Barim. Vemos que Adonai empieza en la Haftará hablando de que él va a ser santificado en ellos. ¿De quiénes son ellos? Ellos habla de las naciones alrededor de él, de que están alrededor de Israel, para que cuando vean lo que está pasando, van a reconocer que es Dios, y no los dioses de ellos, sino que el Dios de dioses y el Señor de señores que está haciendo esto, y lo van a santificar. Dice, será santificado por el poderío que va a mostrar en lo que hace en ese momento. Entonces, como está tratando aquí con Egipto, en el libro de Ezequiel, dice, no es el Dios del Nilo, no el sol, la luna o ninguna otra cosa semejante. Aún en estos tiempos, los reyes o las personas se hacían pasar o creer que eran dioses. Entonces el Señor le mostró eso, si nos recordamos en el de Faraón en el tiempo de las plagas. Él le mostró quién era él, Dios, y quién era Faraón. Y entonces le dejó saber que él es el único Dios. En Éxodo 11:7 dice, pero a ninguno de los hijos de Israel, ni siquiera un perro le ladrará, ni a hombre, ni a animal, para que entendáis como Jehová hace distinción entre Egipto e Israel. Entonces ahí le está dejando saber, no haya confusión en lo que va a pasar o lo que está pasando. Si yo lo voy a hacer, es para hacer que sea reconocido que yo soy el que estoy haciendo esta obra. Entonces vamos a
a ver aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 28 y el versículo 26, y dice así: y habitarán en ellas seguros, edificarán casas, plantarán viñas y habitarán seguros cuando yo haga juicio sobre todos los que a su alrededor le desprecian, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Está diciendo el Señor lo que va a hacer después de que Él haga juicio contra las naciones y contra aquellas personas que se oponen a su pueblo, que entonces su pueblo va a poder estar en paz y va a poder ser apacentado allí y tranquilos en su tierra, y nadie nos va a molestar. Pero antes de que llegue a ese tiempo, Adonai quiere que el pueblo reconozca a quién deben ellos confiar. Desgraciadamente, lo que está pasando muchas veces, y aún hoy en día, es que el pueblo de Israel se confiaba en las otras naciones porque eran los poderes en su día, como la nación de Tiro o Egipto. Entonces, y aún Asiria. Y ellos decían, bueno, entonces vamos a hacer alianza con ellos para que estemos seguros, para que si nos tratan de atacar, podemos llamarles a nuestros aliados, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? El Señor dice, ustedes no tienen que hacer eso porque yo soy Adonai Sebaot. Yo soy el Señor Dios de los ejércitos. Entonces, y que Él quiere que toda confianza y esperanza esté puesta en Él y nadie más. Dice en la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, debemos saber que nosotros necesitamos no fiar en el hombre, sino que acudir a Dios y saber que Dios nos va a ayudar si ponemos nuestra plena confianza en Él. No importa lo que está pasando a nuestro alrededor o lo que parece ser. Si confiamos en Dios, Él nos ayudará. Él es el Dios que nos ayuda, nuestro sustentador. Entonces, Él habló haciendo juicio aquí en el capítulo 29 de Ezequiel contra Egipto, porque una vez más el pueblo de Israel se había fiado en ellos para que fueran su aliado, ¿verdad? Pero el Señor dice, no, no va a ser así. En el capítulo 29, juzga a Egipto por causa de sus jactancias. Ellos se hacen pasar como que ellos son creador de todas las cosas o que son Dios. El faraón se cree ser Dios y dueño del Nilo. Pero Adonai dice que como un monstruo marino le van a poner garfillos en su boca y lo va a sacar juntamente con los peces que se van a quedar pegados en las escamas de ese gran animal marino. Entonces, hablando de que, porque es algo que viene del río, que lo va a sacar de allí y lo va a llevar, ¿a dónde? Y lo va a poner en el desierto y que se vaya allí muriendo y acabándose. Entonces, y dice la palabra en el versículo 5, entonces, esto será comida para las fieras del campo y las aves del cielo. ¿Qué está diciendo? Que no importa lo que Egipto quiera hacer o Israel, si se quiere confiar en ellos, eso va a llegar a nada, porque no está en el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros seamos Él y no busquemos en otro lugar. El Señor dijo, no tendrás dioses ajenos y no busques ningún otro lugar. Yo soy tu cuidador. Yo soy tu guardador. Yo soy tu torre fuerte. Ven a mí y yo te voy a dar protección. ¿Verdad? Entonces, en el versículo 9 de este mismo capítulo 28, vamos a ver que dice, el Nilo, dice el faraón ahí, está diciendo, el Nilo es mío y yo lo he hecho. Entonces, como el Señor había tratado con la nación de Tiro en el capítulo 28, dice, así faraón también quiso autonombrarse como un dios. Pero podemos ver lo que dice el Señor en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 4 al 5.
Y dice así: todas las cosas hechas por Jehová tienen su propio fin, aún el impío para el día del mal. Abominación a Jehová es todo aquel que es altivo de corazón, ciertamente no quedará sin castigo. Quisiera que viéramos que Adonai juzga no solamente a las naciones, y hace que también diferencia entre lo que pasa al individuo. El Señor juzga la nación en general, pero también reconoce que dentro de estas naciones hay personas, individuos que están allí, que temen a Adonai y que le buscan. Entonces el Señor, en su misericordia, también los toma en cuenta a ellos, y si ellos se arrepienten, ellos pueden correr al Señor, buscar salvación allí y la encontrarán. Eso es nuestro Dios. Eso es lo hermoso del Señor, que muestra misericordia y ofrece salvación para aquellos que le busquen de todo corazón. Entonces, siguiendo aquí en adelante con el capítulo 29, dice que Adonai usa a Babilonia como instrumento para ejecutar juicio contra Egipto. Babilonia había barrido ya con toda la nación de Tiro allá al norte, y ahora va bajando y va también a hacerlo con Egipto. Egipto va a caer por causa de lo que el Señor está esperando para ellos. Y de Babilonia dice en el capítulo 29, versículo 20: le he dado la tierra de Egipto por la obra que realizó contra Tiro, porque trabajaron para mí, declara Jehová Dios. Pero el corazón de Dios está obrando para salvar a su heredad, que es Israel y su tierra santa, y a todos aquellos que se arrepientan de sus maldades. Como dice en el libro de Jeremías capítulo 12, versículo 14. Así dice Jehová en cuanto a todos mis malvados vecinos que atacan la heredad que he dado en posesión a mi pueblo Israel, he aquí los arrancaré de su tierra. Hablando de Judá, y a la casa de Judá la arrancaré en medio de ellos. El versículo 15 dice así: y sucederá que después que los haya arrancado, volveré y les tendré compasión, y los haré regresar cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Y lo hemos visto en nuestros días. Es ahora la nación de Israel plantada nuevamente en su tierra para no ser arrancado otra vez. El versículo 16 dice así: y sucederá que si ellos de verdad aprenden los caminos de mi pueblo, jurando en mi nombre, vive Jehová, así como ellos enseñaron a mi pueblo jurar por Baal, serán reestablecidos en medio de mi pueblo. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Que dice que aún los extranjeros o las otras naciones que enseñaron y decidieron que su pueblo se desviara, si ellos se arrepienten y aún aprenden a jurar por su nombre, así como lo hicieron jurar por los otros dioses, los Baales y otros ídolos que tenían, si ellos se arrepienten y empiezan a hablar y entender que el único Dios es Jehová, entonces ellos también obtendrán compasión y misericordia de Dios y los salvará. ¿Pero qué? Pero si no escuchan, entonces los arrancaré esa nación y los arrancaré y los destruiré, declara Jehová. Entonces, veamos entonces cómo termina el capítulo 29. Con una esperanza divina, y veamos que dice: aquel día haré brotar el poderío de la casa de Israel, y abriré tu boca en medio de ellos, y sabrán que yo soy Jehová. Cuando habla de aquel día, tenlo por seguro que es profético.
En hebreo les he dicho antes que esta frase es Bayom Hahu, que quiere decir, en aquel día esto va a pasar. ¿Qué va a pasar? Dice, un renuevo va a brotar. Lo ha dicho muchas veces y no debe sorprender a su pueblo. Y lo hemos visto nosotros. Y en el libro de Zacarías capítulo 6, 12 dice, y háblale diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, he aquí un hombre cuyo nombre es renuevo, en hebreo es la palabra de renuevo, es semach, porque él brotará, samach, del lugar donde está y reedificará el templo Jehová. El semach ha nacido, y este es Yeshua, y está obrando para edificar el templo de Adonai. Yeshua está obrando a través de su pueblo, de aquellos que se han entregado a él y han dado todo su corazón. Y él está obrando para volver a traer y restaurar a su pueblo. Y esto es para que sea cumplida la Geulá del Señor, es decir, la restauración de todos estos que están en la diáspora y algún día ser nuevamente reunidos y puestos con él. Bueno, espero que este video le haya sido de bendición para ustedes. Y si les gustó, les pido que lo compartan con sus amistades. Aquí estamos para mostrarles que este es el camino. Shalom.